Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por llegar hasta este último tema sobre la armadura, Señor, de cristiano, y sobre estamos en guerra, oh Dios. Pero queremos agarrar unos momentos, Señor, para orar, para declarar sobre nosotros, oh Dios, que vamos a permanecer en ti, que vamos a permanecer en el lugar donde tú nos has puesto en nuestra posición, que vamos a permanecer siendo firmes, oh Espíritu de Dios, que nos vamos a mantener firmes en nuestra posición, que nos vamos a mantener firmes con nuestras familias, Señor, que nos vamos a mantener firmes con nuestros llamados y ministerios. Oh sí, Señor, te adoramos, Señor, en esta mañana. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis Dígalo ahí ojos donde te usted se ven. encuentre, que sus ojos lo están viendo a De Él. oídas te había oído, mas Porque ahora, en medio de mis ojos casi 8 te meses de ven. no venir al templo, quien nos ha sostenido De es nuestro oídas te Dios, había oído, quien nos ha dado la fuerza, ahora mis quien ha ojos puesto te sobre ven. nosotros una cobertura especial, es Él. Permanecer, oh Dios, permanecer en el lugar donde me enamoré. Fue ahí en la cruz, fue en la cruz donde te conocí. Quiero adorarte, Dios. Ansío adorarte, Padre. Ansío derramar mi alma, Señor, delante de tu presencia. Oro por los que están oyendo, Dios. Oro por los que han sacado este domingo para escuchar tu palabra. De oídas te había Y que puedan levantarse en fe y puedan decir, de oídas te había oído, pero ahora nuestros ojos te ven. de oídas te había oído. Porque cuando regresemos a nuestro templo, vamos a regresar más fuertes. Vamos a regresar con una fe inquebrantable. Vamos a regresar con una santificación más grande. Porque te hemos visto cara a cara. Porque hemos sentido tu presencia, tu respaldo, Señor, sobre nuestra vida. Gracias por la palabra, Señor, que vamos a exponer en esta mañana, Padre. Que tu Espíritu Santo llegue a cada hogar, llegue a cada hombre y a cada mujer, a cada niño, y sean ministrados por la palabra de doble filo, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy oramos para que nuestros corazones se conviertan en carne, para poder ser sensibles a tu palabra, Dios, a tu voz, a tu voluntad, Dios, a lo que tú tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Buenos días, bendiciones a todos. Hoy estamos terminando con la serie Estamos en Guerra, parte 6, con el tema de la espada del Espíritu. Hoy es el último estudio de esta serie, que hemos estudiado de versículo por versículo, del versículo 13 al 17, la armadura de Dios, que vimos durante todos estos temas, que estamos en una guerra diaria con un enemigo espiritual poderoso y que se niega a aceptar su derrota, que luchará para que nosotros los creyentes no nos podamos mantener firmes como Dios desea y quitarnos de la posición que Dios nos dio como hijos de Él, en Cristo Jesús, como dice la palabra. Durante estos 6
temas que hemos estado hablando, que están todos en YouTube. Hemos visto el cinturón de la verdad en el versículo 14 de Efesios 6, que era vivir en verdad y en compromiso real con Dios. Hablamos de la coraza de justicia, que era vivir en santidad, apartados de todo aquello que no sea de Dios. Calzados con el evangelio de la paz, lo cual era vivir en confianza en el poder del Señor, en su presencia y en paz con Él y con los demás. Vimos el escudo de la fe, lo que es creer en Dios, y el casco de la salvación. Vimos que vivimos en una confianza total en la salvación eterna. Y vimos el tema de la salvación en 3 tiempos, en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Llegamos finalmente entonces a estudiar lo que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La armadura previa ha sido primordialmente defensiva, y todos lo vemos, que todo lo que hemos estudiado son armas de defensa. Pero ahora llegamos a la parte de la armadura que es tanto defensiva como ofensiva. Es una arma de ataque también. Es la palabra, la espada del Espíritu. Para conectarnos un poco de cómo era esta espada, habían varios tipos de espadas. Había una larga, de más de 1 metro de ancho, de un solo filo, y se usaba con las 2 manos, y casi siempre se utilizaba, sobre todo para atacar al soldado, sobre su cabeza, para atravesarlo o dividirlo en 2, que lo vimos la semana pasada, y cortarle el casco y poder dividirlo en 2. La espada que habla Pablo aquí es una espada pequeña de varios centímetros, que se llama una especie de daga o cuchillo. La colocaban en su funda en el costado del soldado, y tenía 2 filos por ambos lados, por los 2 lados. Era utilizada para combate mano a mano, y el soldado la usaba. El que la usaba debería saber usarla muy bien, porque era extremadamente peligrosa, porque con solo tocarla por cualquier lado, el soldado se podía cortar a sí mismo. Observe el versículo de Efesios 6:17, donde dice, la espada del Espíritu, y vea el Espíritu, está en mayúscula, ¿no es? Entonces quiere decir que está hablando del Espíritu de Dios, que es la espada que es la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces aquí la espada del Espíritu? Que el Espíritu Santo es el que va a hacernos entender ¿qué? Lo que está en la espada. Es lo que dice, así de sencillo. Es lo que dice, que el Espíritu Santo nos hará entender qué es lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos habla específicamente y la describe más ampliamente, y nos dice que esta espada es de doble filo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, es poderosa, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, que son las articulaciones, y los tuétanos, que es la médula ósea, y discierne los pensamientos, o los deja en descubierto, y las intenciones del corazón, que son los deseos más íntimos de todo ser humano que están en el corazón. También en Apocalipsis, Juan se le reveló la imagen de Jesucristo, ya no como cordero, sino como el león de Judá. En Apocalipsis 1:16 dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como un sol cuando resplandece en su fuerza.
Tanto Hebreos como Apocalipsis nos describe la palabra de Dios como una espada de dos filos. ¿Por qué la palabra enfatiza que es de dos filos? Un filo es el que va hacia afuera, que destruye al enemigo. Efesios 6:12, ya vemos cuál era el enemigo. Destruirá la tentación que él trae, la oposición, todo lo que el enemigo traiga en contra del creyente. Y recuerde, como dice Efesios 6:12, que el enemigo es un enemigo espiritual. No es que usted va a salir a pensar después de que escucha eso y va a agarrar el cuchillo en su casa más con filo y se va a enfrentar a alguien que usted lo considere su enemigo. El otro filo es el que va hacia adentro. Este filo corta totalmente hacia adentro. Y la palabra de Dios primero entonces corta al que la lleva, el que dice ser creyente. Y es algo bien interesante, mis amados hermanos, porque si yo comparo lo que estamos hablando sobre la espada del Espíritu, que tiene dos filos, con una espada normal o corriente o humana, vemos que cualquier cuchillo o espada, entre más corta, se le va quitando el filo. Pero aquí la espada del Espíritu de dos filos, que está hablando la palabra, nos enseña que entre más corta, más filo tiene. Es todo lo contrario a lo que nosotros conocemos con respecto al filo de los cuchillos. Entre más corta la espada del Espíritu, más filo agarra. Entonces, ¿de qué sirve tener tal vez la Biblia bajo el brazo o el Salmo 91 abierto en su cuarto, en su habitación, si esa espada no me ha cortado a mí mismo? ¿Qué autoridad vamos a tener para enfrentar o cortar al enemigo? Porque es una arma defensiva, es una arma de ataque. Si yo tengo que aprender que no solamente la palabra me defiende a mí, sino que la palabra es un arma de ataque para atacar al enemigo con la misma palabra. El rey David, antes de ser rey, se lo doy como ejemplo, antes de ser rey, él era un adolescente pastoreando ovejas de su padre, dice la palabra. Un poco alejado de la familia, dicen las montañas, la Biblia nos muestra el corazón del rey David. Aunque era un muchachito, de unos 15 años, nos muestra a un adolescente enamorado de Dios, que tenía mucha palabra en su corazón y que con solo leer los salmos, vemos eso, un adolescente humilde, sujeto, aunque enfrentaba oposición de su propia familia, rechazo de sus propios hermanos, lejos de su familia. Podríamos decir que era el niño de los mandados, o el que hacía los mandados que nadie quería hacer, porque dice la palabra que él no era el hijo de matrimonio de su papá. Aún así vemos a un muchachito enamorado de Dios. Un día dice que se enfrenta a un enemigo externo, a un gigante, tal vez 4 veces más grande que él mismo. Y lo venció no con una piedra, no con la espada, lo venció con la palabra que había salido de su boca. Primera de Samuel 17:46 dice lo siguiente: Jehová te entregará, dice David, hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y hoy daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Las palabras de David que le habló a Goliat reflejaba su credo, su convicción.
conocía a Dios. Él le dijo, yo te venceré, yo te cortaré la cabeza, porque David tenía más temor y más respeto a lo que Dios decía que a lo que el enemigo podría decirle. Y 1 Samuel 17:45 dice, y David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David lo venció con la palabra que salió de su boca. Y el primer pensamiento de esta mañana, un pensamiento verdadero, el que teme primero a lo que Dios ha dicho, no le temerá a lo que el hombre pueda decir. Se lo vuelvo a repetir. El que teme primero a lo que Dios ha dicho, no le temerá a lo que el hombre pueda decir. En estos tiempos de crisis, Dios está buscando hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, niños, que le crean a lo que Él ha hablado. Para cuando vean las estadísticas, la situación económica, las amenazas emocionales, amenazas financieras, físicas que puedan estar alrededor de ustedes, no tengan miedo. Créanle a lo que Dios les ha dicho. No te van a sacudir ninguna situación de crisis porque tú le crees a lo que Dios ha dicho en su palabra. Hablemos entonces qué significa estos dos filos que habla la palabra. Para mí, el más importante es el filo que va hacia adentro, el que me corta a mí. Y se lo vuelvo a repetir. Entre más la espada del Espíritu corte, más afilada se pone. No es que se le quita el filo, no, más afilada se pone. Entonces, como primer punto, debemos de ver que debemos de estar expuestos al filo ante la palabra. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12, la versión original en griego. Totalmente el versículo de la versión original en griego. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es enérgica, o sea, tiene energía, tiene poder. Y filosamente cortante, cruzando por encima de toda espada de dos filos, que va yendo a través y llega tan lejos hasta dividir y partir el alma, el espíritu y las coyunturas. ¿Qué eran las coyunturas? Las articulaciones. Y el tuétano, ¿qué era? La médula ósea. También es crítico y discernidor de los pensamientos y las inclinaciones mentales del corazón. ¿Qué hace la palabra en un ser humano? ¿Qué ha hecho la palabra en nosotros? La palabra en nosotros, entonces, nos ha cortado. Corta todo lo que tiene que cortar. ¿Qué corta en nosotros la palabra? Todo aquello que a Dios no le agrada. Todos aquellos hábitos, todos aquellos pecados que nos aparten del Dios verdadero. Nos divide al pecado y divide a la santidad contra el pecado. Organiza lo que tiene que organizar dentro de nosotros. Afecta todo nuestro ser, afecta nuestra alma, afecta nuestro espíritu y afecta nuestro cuerpo. Cuando habla de coyunturas y tuétano, que es las articulaciones y la médula ósea del cuerpo humano, está representando el cuerpo físico de nosotros. Quiere decir que la misma palabra, mis amados hermanos, no solamente afecta al alma o el espíritu, también nos afecta a nosotros físicamente. Pero no solo eso, la espada del espíritu hace en nosotros lo que nadie puede hacer. Nos lee como nadie puede leernos. Dice que discierne nuestros pensamientos y se da cuenta de las inclinaciones mentales que hay en nuestro corazón. Cuando leemos las Escrituras,
a corazón abierto? Estas primero te leerán a ti, y la Biblia, la palabra, nos lee a nosotros. Te las vuelvo a leer otra vez. Cuando lees las Escrituras a corazón abierto, las Escrituras, primero te leerán a ti. La Biblia, la palabra, nos leerá a nosotros. ¿Qué significa este pensamiento? Mientras estás leyendo un versículo de la palabra con un corazón dispuesto, permitiendo que Dios te ministre, la palabra te está haciendo un examen profundo y ni cuenta nos damos, mis amados hermanos. Ni cuenta nos damos que la palabra nos hace un examen profundo. Es lo que está diciendo Hebreos 4:18. Vea este pensamiento. El que no estudia la Biblia y se deja ministrar por ella, se está perdiendo de la transformación más poderosa que alguien pueda tener. No es solo estudiar y dejarse ministrar. Porque hay gente en los templos que pueden tener 20 años, saben todas las canciones y todos los coritos y saben todos los saludos de los creyentes. Bendiciones, hermano. Paz, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Pero siguen con las mismas costumbres, con los mismos hábitos de antes de conocer la misma palabra. ¿Por qué? Porque no han dejado que la espada los corte. Si no soy partido, no estaré completo. ¿Qué quiere decir estar completo? Tener que dejar que la palabra me ministre, dejar que la palabra me transforme, me cambie y cambie mi manera de pensar, como lo dice en Romanos 12:2. Lo dice claro. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. ¿Cuál fue la última vez que la palabra te ministró? ¿Cuál fue la última vez que abriste la palabra, que abriste tu Biblia y escuchaste la palabra de Dios a través del Espíritu Santo? Y dijiste, Padre, y comenzaste a orar, y dijiste, Padre, háblame, ministrame, corríjame, estoy cansado de los problemas, estoy cansado de vivir en este pecado, estoy aquí delante de tu palabra, háblame a través de ella. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? El 99% de los creyentes que arrastran los mismos problemas o pecados, que dicen que no pueden más por las situaciones que están viviendo, nunca aún han experimentado la libertad del pecado. Siempre van al mismo punto, mis amados hermanos, siempre es el mismo punto cuando se les pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con las Escrituras? Y van a decir, no tengo. Se lo vuelvo a repetir, el 99% de los creyentes que arrastran siempre, tal vez por meses, por días o por años, los mismos problemas de carácter, los mismos pecados, que dicen que ya no puedo más con la presión que estamos viviendo, la crisis, nunca han experimentado la verdadera libertad del pecado que estaba en nosotros. Siempre se van al mismo punto, siempre que uno se va al mismo punto. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con las Escrituras? Muchos no saben cuándo fue la última vez que Dios les habló personalmente. ¿Cuándo fue esa noche o esa tarde o esa mañana o esa madrugada que abrieron las Escrituras y que pudieron decir, aquí hay una palabra para mí? Esta palabra me tocó, esta palabra me alienta a seguir adelante. No existe. Cuando viene el Evangelio a nuestras vidas, lo que hace es destruirnos a nosotros mismos, eso es lo que dice la palabra, y levantar a Cristo dentro de nosotros.
El evangelio no es para levantar el ego del ser humano, es para destruir lo que la vida, para destruir el ego que está en nosotros y levantar a Cristo en nosotros. Por eso Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es cuando el filo te corta hacia adentro. Escuche este pensamiento. Dice, si no soy cortado por la palabra del Espíritu, no seré restaurado. Si no soy confrontado, no seré perfeccionado. Si no soy humillado, no seré exaltado. Se lo vuelvo a repetir nuevamente. Dice, si no soy cortado, no seré restaurado. Si no soy confrontado, no seré perfeccionado. Si no soy humillado, no seré exaltado. Cuando habla aquí de humillación, no es que la gente te vaya a humillar, es que la palabra producirá humillación en nosotros. La palabra vendrá y cortará el ego, el orgullo que está en nosotros. Mis amados hermanos, vivimos en una generación que quieren ser transformados sin ser cortados. ¿Saben por qué? Porque ser cortados por la palabra es permitir que la espada, que esa daga del Espíritu entre y corte, y corte en vivo, corte nuestro pecado, corte nuestro orgullo, corte nuestro ego, corte nuestra desobediencia. Duele. O si no, dígame a alguien, escríbame a alguien que se haga cortado y que no le haya dolido. La mínima cortadita en un dedo, estamos discapacitados para hacer cualquier otra cosa por horas o por días, por lo menos. Cuando el Espíritu nos corta, duele. Vivimos en una generación que quiere ser perfeccionados, pero sin ser confrontados. Somos una generación que queremos ser exaltados sin ser humillados primero. Si no permitimos que Dios nos corte, que la palabra nos quite todo pecado, todo hábito, para después, ¿cómo después vamos a sanarnos? ¿Usted ha visto cómo se quita tal vez algo que está podrido? ¿O cómo se quita algo que tiene que ser cortado para ser restaurado? Va a doler, pero tiene que ser quitado, tiene que ser cortado para poder dejar lo que quede ahí y comenzar a poner bálsamo y a curarnos y ver la sanidad en Cristo. Si tú no has dejado que tu Dios te corte a través de su palabra, no es un verdadero Dios el que tú crees que alabas. Lo que tienes y vives tal vez entonces es una religión. Porque el Dios de la Biblia va a usar su palabra para cortarnos con una espada de doble filo. Y entre más nos corta, más filo agarra. Pero cuando hemos entregado verdaderamente la vida en Cristo y permitimos que la palabra haga lo que quiera, vamos a ver restauración, vamos a ver vamos a ser perfeccionados y vamos a ser exaltados. La palabra dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Eso está en Isaías 55:11. La obra que Él tiene que hacer la va a perfeccionar en nosotros, a los que somos llamados ser hijos de Él. 2. Entonces vimos expuestos al filo ante la palabra. Y 2, el filo que va hacia afuera. Efesios 6:17 en la versión viviente dice: póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Aquí encontramos otro dato muy importante. Cuando está hablando aquí Pablo en Efesios, la palabra, cuando dice la palabra de Dios, aquí en griego es logos, que significa toda la palabra escrita. Logos es toda la palabra escrita, desde Génesis
hasta Apocalipsis. Logos en griego significa toda la palabra escrita. Pero aquí, en Efesios 17, cuando dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Aquí palabra significa rema. Aquí palabra en griego significa rema. Es la palabra que activada en el momento preciso. El Espíritu Santo te va a dar la palabra, versículo preciso para enfrentar las situaciones que estamos viviendo o para vencer el enemigo. Eso es una palabra rema, algo que te llega a tu vida, algo que cuando usted está leyendo, tal vez lo ha leído muchas veces, pero el Espíritu Santo en ese momento toma esa palabra y sabe lo que ha de venir y que vas a enfrentar, y tome, esto es para ti. El año pasado a finales, va a ser un año para octubre, a finales de octubre del 19, Dios me dio una palabra para el 2020. Estaban orando por mí, mis pastores. Y en medio de que estaban orando por mí, citaron un pasaje que inmediatamente, yo no sé si ustedes me van a entender, pero yo solo digo como yo lo sentí. Yo sentí como que entró por mi cabeza y me rodeó y yo sentí a Dios mismo diciéndome, mi presencia irá contigo en el 2020 y te haré descansar. Mis amados hermanos, hace un año, para el octubre del 2019, nunca, ¿quién se iba a imaginar que después de las fiestas navideñas y después de entrar en enero del 2020 y ya comenzamos a escuchar lo que estaba pasando en China, pero creímos que eso se iba a quedar allá, que eso jamás iba a venir, pero comenzamos en febrero a ver lo peor, y ya en marzo llega a Costa Rica el 4 de marzo del 2020 y todo se cierra. Todo se cierra. Y como ustedes, yo también he vivido no solamente el no poder congregarme, el no poder verlos, he vivido muchas situaciones. De hecho que estos 6 temas me han costado casi 4 meses poderlos terminar, por todas las situaciones que estaba enfrentando de salud y de otras situaciones. Pero cada vez que mi ánimo quiere decaer, o cada vez que recibo una mala noticia, o cada vez que siento que hasta mi cuerpo físico no resiste lo que está viviendo en ese momento, recuerdo la palabra rema que llegó hace un año a mi vida, que Dios me dijo, toma esta, cree en mí, tú me verás a través de esta palabra en el 2020, que era, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Cuando no hay fuerzas, cuando ya no quiero más, yo nada más recuerdo que Él decía, aquí estoy, recuerda, te lo prometí, mi presencia está aquí y te haré descansar. Descansa, descansa. Tranquila. Cuando viene tanta preocupación por las ovejas y por cada uno y por lo que espiritualmente puedo sentir, como hasta mucha gente, vuelvo a sentir otra vez donde me dice, tranquila, mi presencia irá contigo, está contigo atravesando el 2020 y te haré descansar. Descansa. Confía en mí. Eso es una palabra rema. Es lo que está diciendo Pablo en Efesios 16:17. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Es el rema, es la palabra activa que se activa en un momento preciso.
Y el Espíritu Santo te da la palabra, versículo preciso para enfrentar una situación que estamos viviendo o para vencer al enemigo a través de una tentación. Y Pablo le dice también a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y usa bien la palabra de verdad. Y la palabra esta, usa, en griego es osotomeo, que significa en griego tomar la espada y corta y divide con precisión. Usa bien la palabra de verdad. Tome la espada que corta y que divide con precisión. Pablo dice: usa bien la palabra de verdad. ¿Y por qué de verdad? Recuerda que el enemigo siempre va a usar mentiras y medias verdades. El enemigo usará la misma palabra para confundirnos. Lo hizo con Eva en Génesis. ¿Cuánto más lo hará con nosotros? Pero también vemos cómo en Lucas capítulo 4 Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, dice la palabra. Y vemos cómo después de 40 días de ayuno y 40 noches también de ayuno, el enemigo vino. No llegó el segundo día de ayuno, no, llegó los 40 días después. Él esperó con paciencia que físicamente nuestro Señor Jesucristo estuviera débil. Entonces vemos primeramente la tentación que trae el enemigo sobre Jesús en el desierto. Y dice que ¿qué significa la palabra tentación? Es tentar o poner a prueba. Tenía que ver, la primera tentación que Jesús enfrentó en el desierto tenía que ver con los deseos de la carne o con todos los deseos físicos que tiene un ser humano. ¿Cuál era en ese momento el deseo físico de Jesús? ¿Qué tenía? Hambre. Por eso el enemigo le dijo: convierte esas piedras en pan. Y Jesús le contestó con la misma palabra de Deuteronomio 8:3: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Qué usó el enemigo para traer la tentación a Jesús? La misma palabra. La segunda tentación que vemos que el enemigo trae, dice el enemigo la usa, el Salmo 91, 11 y 12, donde dice: tírate, te enviaré ángeles. Le dijo el enemigo a Jesús, y Jesús usó Deuteronomio 6, 16: no tentarás a Jehová vuestro Dios. ¿No es cierto? ¿Saben por qué por qué Satanás llevó a Jesús hasta lo más alto del monte y le dijo: tírate, o del templo más alto? Era porque los rabinos, en una de las historias que tenían los judíos, era que el Mesías se iba a tirar desde el más alto del templo, por decirlo así, y ángeles lo iban a recoger. Si Jesús hubiera hecho eso, inmediatamente todos los del pueblo de Israel lo hubieran aceptado, porque vieron eso, no por fe, no porque creyeran en las palabras o se arrepintieran. Pero Jesús le contesta, Deuteronomio 6:16: no tentarás a Jehová vuestro Dios. Y la tercera tentación, que eran los deseos de los ojos, dice: te daré todos los gobiernos de la tierra. Y Jesús usó Deuteronomio 6:13, que dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hay creyentes que usan solamente ciertas partes de la Biblia. ¿Ustedes se han fijado? Hay gente que solo ciertas partes de la palabra usan. Jehová es mi refugio, mi fortaleza. O el Salmo 91. Pero no llegan hasta la parte en donde dice la condición. La mayoría de gente que sigue mucho lo que son las promesas,
perfectas porque son para nosotros, pero nada más leen o les gusta la parte de donde está la promesa. Pero cuando viene lo que debemos de ser o hacer para lograr esa promesa, verla en nuestra vida, hasta ahí llegan. Muchos caen en la trampa de usar la palabra a conveniencia. Ponen versículos en las redes sociales para tirarle a gente. Y yo les voy a decir algo, mis amados hermanos, no tengan esa práctica, porque cada palabra que usted use para tirarle a otro, esa misma palabra se volverá a ustedes y los va a azotar. Ténganlo por seguro que eso va a pasar. Apliquemos entonces, mis amados hermanos, esta palabra en nuestra vida. 3 términos para saber usar la espada del Espíritu. El primer término es ponte al filo. Leemos de nuevo Hebreos 4:12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las tentaciones del corazón. Abre tu corazón a la palabra. Abre tu corazón a la palabra. Si leemos el contexto antes, nos damos cuenta que cuando antes de llegar a Hebreos 4:12, nos damos cuenta que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por no obedecer la palabra. Y Hebreos 3:7 en la Nueva Traducción Viviente dice: por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. ¿Lo oyeron ahí? Cuando escuchen hoy su voz, y está hablando del pueblo de Israel, en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dios está hablando. Cuando nos exponemos a la espada, no endurezcamos nuestro corazón. En otras palabras, ponte al filo. Muchos endurecen el corazón porque no les gusta lo que les están diciendo. Otros piensan que es por tal, y decimos así: tú, esta palabra es por tal, aquel que está ahí, para ese va. El pueblo de Israel en el desierto no abrió el corazón, pero al no abrir su corazón, tampoco conocieron los caminos de Dios. Todo lo contrario a Moisés, dice la palabra que Moisés vio sus obras y conoció los caminos de Dios. Todo lo contrario al pueblo de Israel. ¿Cuál es la diferencia entre ver sus obras y conocer sus caminos? Abrir el corazón. ¿Qué quiere decir ver sus obras y conocer sus caminos? Que podemos ver milagros, que podemos ver el favor de Dios, que podemos ver su misericordia. Ese no es el problema. Pero si no abrimos el corazón, no vamos a poder ver los caminos que quiere Dios para nosotros. ¿Cuántos años han pasado viendo la obra de Dios, pero nunca hemos comprendido el camino que Él tiene para nosotros? Amén. ¿Cuántos hemos visto su misericordia? ¿Cuántos vemos su misericordia durante todos estos casi 8 meses, mis amados hermanos? Vemos su misericordia. Vemos su bondad, pero nos quejamos como el pueblo de Israel. Nos quejamos. Porque o no tenemos, o porque tenemos, o porque no andamos, porque no podemos salir, o porque no hay plata, porque esto, porque quiero una casa más grande, porque quiero lo otro, porque tengo tanto de no comprar tal cosa, porque todo se me atrasó y yo tenía muchos planes para este año. Personas así nunca conocerán los caminos realmente de Dios y lo que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque no abrieron su corazón. Podemos ver milagros, yo le decía. Hay ejemplos, muchos ejemplos. En el Nuevo Testamento encontramos a 10 hombres leprosos. Vieron el milagro, recibieron la sanidad los 10, la sanidad física, pero solo uno vio el camino, se devolvió y encontró el camino de la salvación. Solo uno vio el camino. También otro ejemplo que lo acabamos de ver en Hebreos. El pueblo de Israel salieron
2 millones de judíos de Egipto vieron el maná del cielo, vieron como sus ropas y sus zapatos nunca se gastaron. En 40 años no les dio por un resfriado. Querían comer pan, comieron pan. Querían comer carne, comieron carne. Cuando en las noches, cuando la temperatura llegaba a 0 grados, eran calentados con una nube de fuego, y durante el día, cuando la temperatura subía a más de 45 grados, se les ponía una sombra con una nube para que no los quemara el sol. Vieron las 10 plagas que no los tocaron en Egipto, pero aún así, viendo todo eso, no conocieron los caminos de Dios, porque endurecieron su corazón y nunca entonces conocieron la voluntad de Dios o lo que tenía Dios para ellos en la tierra prometida. Pensamiento verdadero. Lo que te introduce a la conquista y a ser un victorioso no es ver las obras de Dios, es conocer sus caminos. Lo que te introduce a ser un conquistador o a ser un victorioso no es ver las obras de Dios, es conocer sus caminos. Cuando usted piensa que esa palabra es para el vecino, es porque tu corazón se ha endurecido a la palabra misma. Prefiero ser cortado entonces por el filo de la palabra a ser destruido por las flechas del enemigo. Cuando no dejamos que el filo de la espada nos corte, seremos destruidos por flechas encendidas del enemigo. Póngase la mano en su corazón, mi amado, en este momento. Yo lo invito a que ponga su mano en su corazón y le diga al Señor: Señor, necesito entonces un corazón de carne. Necesito un corazón de carne que pueda escuchar tu palabra, que no se endurezca. La tendencia que estamos viviendo actualmente es menospreciar la palabra. Y entonces comenzamos a dar pretextos. No me gusta la palabra porque es tal comunicador. No me gusta la palabra porque no empezó con una oración o empezó con un versículo y yo quería una oración. No me gusta la palabra porque qué feo viste el que predica. No me gusta la palabra porque no me gusta el tono de su voz. Comenzamos, nos paramos, hablamos. Y simplemente es porque esas personas han endurecido el corazón a la palabra. Yo creo que hoy, mis amados hermanos, si nos hemos dado cuenta que hemos endurecido nuestro corazón a Dios, hoy es día de arrepentimiento y hoy es día de pedirle perdón al Señor. Te voy a decir algo, casi siempre Dios nos va a hablar a través de alguien que no nos va a caer muy bien. Así que lo siento, perdón, pero así muchas veces es así. Dios va a escoger a alguien que no va a ser de mucho agrado de nosotros para hablarnos lo que Él tiene que hablarnos. Te doy otro pensamiento verdadero. Aunque tú rechaces la palabra de Dios, esta sigue siendo perfecta, eterna, y seremos juzgados por lo que dice. No porque alguien no crea en la palabra de Dios, eso no quiere decir que la palabra no tiene poder. Entonces vimos varias cosas. En primer lugar, ponte al filo. Cuando leas las escrituras sobre el arrepentimiento, apártate de tu pecado. ¿Y qué hacemos muchos? La cerramos. No, eso no es para mí, eso es para tal. Ni que yo haya matado a quién sabe cuánta gente. Pero si leo las promesas, ay, Dios es mi fortaleza, amén, lo recibo. Dios es el proveedor de todas amén, eso es para mí. Lo hacemos una y otra vez. Esto es exponerse, estar expuestos al filo. El que el mismo filo te ministre, el que el mismo filo te diga qué hay que cortar en tu vida. Nadie necesitaría decirte a ti qué hay que cortar en tu vida, en qué tienes que apartarte, si tú te expusieras a la palabra y obedecieras a ella.
2, mantén la espada afilada. Desarrolla una forma bíblica de pensamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Desarrollar una forma bíblica de pensamiento. Lo encontramos en el Salmo 19, 97. Dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas y pienso en ellas todo el día. ¿Qué significa este versículo? Tener desarrollado una forma bíblica de pensamiento es que todo lo que sucede durante el día, el primer pensamiento después de algo que hagas o pienses o esté pasando en tu vida, el primer pensamiento va a ser un versículo bíblico. Eso es mantener la espada afilada. En consejería, cuando se llevan cursos para dar consejería, lo primero que uno aprende es no decir yo creo, yo pienso. El consejero cristiano va a decir la palabra dice, Dios piensa, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Nunca va a decir, ay, yo creo tal cosa. Así que si usted se acerca a alguien a pedirle consejo y esa persona lo que te dice, ay, mira, mi hermanito amado, yo creo que usted tiene razón en vivir así. Yo creo que usted tiene razón en tomar esa decisión. Dios es amor. Tenga lo que es un enviado del diablo. Porque una persona que tiene la palabra, mantiene la palabra afilada en su vida, conoce Biblia y le va a decir, ¿sabes qué? Esa decisión que tú tomas va en contra de lo que dice la palabra. Dios dice esto, Dios piensa esto y la voluntad de Dios es esta. El problema es cómo nos alimentamos de la palabra durante el día. No hay palabra cuando viene un chisme o cuando vienen malas noticias, pero ahí sí, oímos que alguien está diciendo un chisme. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo? ¿Quién hizo? ¿A quién vieron? Mantén la palabra afilada. Pero cuando tenemos una mentalidad bíblica, la espada afilada, viene un dardo y lo resistimos con la misma palabra, como Jesús lo hizo en Lucas capítulo 4 cuando estaba en el desierto. Viene una situación, viene un pecado a nuestra vida y lo primero que llega a nosotros es la palabra precisa para ese momento, el rema de la palabra de Dios. 3, afila tu boca o afila tu lengua. Usted me va a decir, ay pastora, es que hay muchos que la tienen ya súper afilada. Sí, eso sí, pero no estoy hablando de eso. Afilar la lengua con la palabra o afilar nuestra boca con la palabra es lo que leemos en Josué 1:8, que dice, nunca, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que todo le salga bien? ¿Quién quiere que todo sea prosperado en su camino? Todos queremos ver eso, pero ¿por qué no lo vemos? Váyase al principio del versículo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día o de noche, o dice, sino cada domingo, en cada transmisión, cada vez que te metas, cada 15 días, cada 22 días. No dice eso. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se apartará. Hay otra versión que dice, estudia constantemente, estudia todos los días la palabra. Esta es la clave para ser prosperados y para que todo nos salga bien. Y uno de los hombres del Antiguo Testamento que sabían matar de verdad a espada en mano, si usted lee,
la historia de Josué, desde Éxodo, usted va a ver que Josué era un soldado y sabía manejar la espada, sabía cómo manejarla. Pero cuando usted lee en Josué capítulo 5 y Josué se enfrenta al mismo Jesucristo y dice que cuando lo vio, se levantó para atacarlo porque no sabía quién era. Dice que en ese mismo momento reconoció quién era y dice que lo adoró. Y usted me dirá, pastora, ¿cómo sabe usted que era Jesús? Le voy a decir por qué. Porque ningún ángel hubiera permitido ser adorado. Por eso era Jesús. Josué capítulo 5, para que lo busque. Josué, desde el momento que encontró y se enfrentó al mismo Señor Jesucristo, dice la palabra que en ese mismo momento él aprendió a usar la palabra de su boca. ¿Y quién no sabe lo de palabras de Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él no se lo dijo así en una fiesta. No, él se lo dijo a todo un pueblo rebelde que no quería servir a Dios, que no quería obedecerle a Dios. Él le dijo, bueno, sirvan ustedes a quien quieran. Sigan a los dioses de los vecinos que tenemos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra de Dios bastará para tener victorias que nunca hemos tenido. No sé si alguien se identifica conmigo, pero estos meses hemos tenido una batalla. Ha venido el enemigo y ha tratado de decirnos, te vas a morir, saca la daga, eres un perdedor, saca la daga. Saca la daga del Espíritu cada vez que el enemigo venga y ponga sobre ti palabras o frases que es todo lo contrario de lo que diga la palabra, y saca la daga. Eres presa fácil, saca la daga del Espíritu. Te van a traicionar, saca la daga del Espíritu. Nadie da un colón por ti, saca la daga del Espíritu. Di cuánto tú vales en Cristo Jesús. Di dónde estás sentado en Cristo Jesús. La palabra de Dios es más fuerte que en todo creyente. La palabra de Dios debe ser más fuerte en todos nosotros. Y tenemos que saberla usar con nuestra boca, afilar la lengua, afilar nuestra boca. Hay muchos creyentes desesperados que dicen, es que he orado y nada pasa. Tengo miedo de lo que está pasando. Pero ¿saben qué? Muchas veces cuando hay creyentes así, he orado y Dios no responde, Dios se acerca y lo que hace no es responder, sino hacer una pregunta. ¿Y sabe qué es lo que te pregunta Dios? Dios te dice, muéstrame tu espada. ¿Cuánto espada hay en tu mente? ¿Cuánto espada bajó a tu corazón? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué Dios? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Sí, ¿cuánta espada del Espíritu hay en tu mente? ¿Cuánta espada del Espíritu hay en tu corazón? ¿Dónde está tu espada afilada en tu boca? ¿Cuántos versículos te sabes? Y la gente dice, sí, yo me sé. Jesús lloró. Así. Mis amados hermanos, ese es el problema de nosotros los creyentes. Que cuando nos enfrentamos a una crisis, a un pecado, a una tentación o a una prueba, no tenemos palabra en nuestra boca. No nos hemos expuesto al filo. Y cuando Jesús estaba en el desierto y vino el enemigo con sus dardos, después de 40 días y 40 noches, lo único que él hizo fue sacar la espada que tenía en su boca.
la palabra que tenía en su corazón. Jesús no le dijo al enemigo, quítate, soy Jesús, quítate, yo tengo un Dios vivo. No, Él no le dijo eso. Él sacó la espada del Espíritu que tenía en su corazón y en su boca. Yo lo invito a que oremos en este momento y le digamos al Señor: Padre, yo quiero usar la palabra de verdad, la palabra del Espíritu de Dios, esa espada que me corta a mí primero, pero también es una espada con la que yo me puedo defender contra los dardos del enemigo y contra sus amenazas. Padre, ante tu palabra nos hacemos un examen completo. Nos hacemos un examen completo que realmente podamos darnos cuenta cuánto tengo yo de la palabra tuya en mi corazón. ¿Qué pasaría si perdiéramos todo lo que es la Biblia, tanto en papel como en internet, y comenzaríamos a ser perseguidos, mis amados hermanos? ¿Qué lo va a sostener a usted? Lo que usted se ha metido en su mente y en su corazón. La palabra, esa palabra viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra nuestra alma y nuestro espíritu, que penetra las coyunturas y los tuétanos, que es nuestro cuerpo físico. Esa palabra que discierne nuestros pensamientos y las tentaciones de lo más profundo de nuestro corazón y nos lo muestra. Oh Dios, nos surge un examen completo ante la palabra viva y eficaz. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, una vez más, Señor, los animamos, los instamos a que te busquen a ti a través de tu palabra. Que se pongan toda la armadura, oh Dios. Hoy cerramos con la arma de defensa, la arma que corta hacia adentro, pero que también la que debemos de usar con el enemigo. Cuando viene y nos habla al oído y quiere entrar a nuestra mente, quiere entrar a nuestro corazón y que se convierta en piedra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos permanecer en tu palabra, queremos permanecer en ti, como lo hicimos la última vez. Cuando estábamos enamorados de ti, pasamos horas enteras leyendo tu palabra, buscando el rema para ese día, lo que tú tenías para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.